Grabar en esta Bueno, computadora. Bueno, buenos días, compañeros, apreciado docente. Somos el grupo 258. ¿Sí? Se presenta la estudiante Sandra Jimena Narváez. Los muchachos se pueden presentar. Muy buenos Muy buenos días. días. Mm, me presento, soy la estudiante Carolina Muriel Mutis. Muy buenos días. Mi nombre es Mariana Luna. buenos días compañeras y tutor que seguramente va a ver este video. Mi nombre es Julián Hernández. Ok, muchachos, muchas gracias. Entonces, apreciado docente, pues seré la monitora en esta actividad y a continuación vamos a compartir pantalla. Se tomó esta idea aprovechando lo digital, no lo hicimos en forma de cartulinas, pero sí previamente cada uno hizo su aporte para esta actividad. Entonces, le voy a dar el paso al compañero Julián para que inicie con su intervención. Bueno, en este caso yo voy a hablar del aspecto político que tiene esta cuestión. Una cuestión que resulta muy importante en muchos apartados. En el apartado económico, político, social, que seguramente mis compañeras van a tocar algunos de estos puntos seguidamente. Bueno, para empezar con la parte política de este asunto, empiezo diciendo que puede ser un poquito polémico y controversial, según se vea, ya que implica muchas posturas e ideologías. Sin embargo, para mirar bien cuáles son las problemáticas, digamos que se debe mirar con cuidado los aspectos históricos y de dónde empiezan todas estas cuestiones. Bueno, en el año 1968, el señor Carlos Lleras Restrepo asume la presidencia después de los conflictos que hubieron en el país. Quedaron muchos terrenos baldíos y muchas tierras denominadas no explotadas. Entonces, él propone una reforma que trata básicamente, tiene unos puntos muy sencillos. Él dice, bueno, están estos terrenos baldíos, esas tierras que no están siendo explotadas. Entonces dice, como primer punto, él dice, vamos a hacer una extinción de dominio. Y así mismo se le asigna a los campesinos, pues, esas tierras que no estaban habitadas. Como segundo punto, para los propietarios que sí tenían tierras, o sea, sector ya privado, él les dice, bueno, nosotros les vamos a comprar esas tierras, se las vamos a comprar y les vamos a dar bonos de 15 a 20 años. Y pues, ya como último punto, como lógicamente muchos se negaron, entonces él dice, queda la expropiación. Y él para hacer toda esta cuestión crea un organismo que lo llama INCORA, que supuestamente sería el encargado de hacer toda esta cuestión de la mejor manera posible. Entonces, él lleva a cabo todo esto, lo lleva a cabo, eh, reparte terreno, reparte territorio y es propio. Hasta que llega el señor Pastrana en el 1971, asume la presidencia. En ese punto, pues, voy a intentar ser objetivo, voy a intentar no usar argumentos ad hominem que ataquen a la persona, pero pues sinceramente su administración fue un desastre total. Lo primero que hizo el señor Pastrana fue invadir estas tierras y lo llamó recuperación de terreno, acusando de comunistas a la antigua administración,
o sea, la del presidente anterior. Entonces esto armó un revuelo muy, muy interesante, muy importante, una inseguridad y una incertidumbre de qué iba a pasar con todo esto. Y de allí hacen una coalición, lo llaman coalición contra la expropiación. Pues como mencioné anteriormente, basados en las mismas ideas ideológicas, acusando de comunistas estas acciones. Y arman una coalición, arman también la línea de Armenia, que era supuestamente una protección, porque los campesinos, pues también, digamos, quedaron confundidos con estas tomas de decisiones del gobierno. Y pues por último se reúnen en 1972 a hacer el Pacto de Chicoral. Se reúnen terratenientes, políticos, grandes propietarios, ganaderos y agrícolas. De este pacto resultan tres grandes medidas que son muy polémicas y bueno, nada más que si las voy a mencionar. El primer criterio es que dificultan la clasificación de terrenos explotados o no adecuadamente explotados. Es decir, mediante términos legales o ilegales, eh, hace, hace más difícil esta cuestión. Empiezan a ser más subjetiva todo esto de explotados o no explotados puede ser subjetivo. Y de esta manera, pues, todos esos trámites se demorarían mucho más tiempo en ser ejecutados, como es lógico. Como segunda cuestión, eh, hacen unos criterios especiales para ellos sobre lo que sería un explotado, acusando de la premisa de la expropiación del comunismo del anterior gobierno, o sea, generando polémica en cuanto a esto. Y por el último criterio que salió de este pacto fue el de que si ya se llegaba a la expropiación de los terrenos de estos señores, pues se les iba a mejorar el pago y los métodos de pago. Si ya se les ganan los terrenos, pues aún así iban a salir favorecidos. Entonces, después de este pacto, pues no resultó nada bien, nada bueno. Básicamente, eh, retardaron y arruinaron todas las buenas medidas que se habían tomado en el gobierno anterior. Y no lo digo yo, sino la evidencia, ya que este modelo justamente fue utilizado en Taiwán, el modelo del presidente anterior, con mucho éxito, usando medidas muy similares. Después de esta cuestión, las cosas se descontrolaron un poco. Los campesinos, pues, lógicamente no quedaron muy contentos. Cada vez se fueron masificando más los terrenos, las propiedades para unos pocos. Entonces surgieron ya, digamos que acciones de términos violentos, como todos sabemos, no es un secreto para nadie. Empezaron los organismos de seguridad privada, que llaman ellos, en resumen, paramilitares, que se encargaron de despojar a los campesinos que habían ganado sus tierras en ese proceso anterior con Icora. Se encargaron de desplazar a muchos campesinos. Asimismo, también se creó la guerrilla. Y todo esto dejó como resultado 5.500 millones de hectáreas desplazadas de los campesinos hasta el día de hoy. Entonces esta problemática ya tiene mucho recorrido, esto no es nuevo y es muy importante conocer los hechos históricos de esta cuestión, ¿cierto? Entonces, esas son las problemáticas principales de hoy, la masificación de todos esos terrenos en unas cuantas personas, la imposibilidad de los campesinos de competir y esto tiene repercusiones muy importantes en términos económicos, como seguramente le irá a tocar a la compañera eh, seguidamente. Y soluciones ante esta cuestión. Bueno, el presidente Gustavo Petro, él hizo una propuesta parecida, bastante parecida a
a la de Carlos Llera de Restrepo, que mencionó justamente la expropiación de tierras que no están siendo explotadas. Obviamente jamás iban a aceptar ese término, esa propuesta. Jamás y nunca el gobierno y los senadores iban a avalar esta propuesta. Y pues en medida porque ellos se blindaron muy bien en términos legales y en la Constitución, ellos blindaron muy bien de términos legales esta expropiación. En este caso, pues sería importante tomar conciencia respecto a esto. Y, y bueno, ya se han visto casos similares, digamos, en otros países como Argentina, en la época peronista que hubieron tantos secuestrados. Ellos mismos a día de hoy admiten haber exagerado la cifra de secuestrados y muertos. Obviamente yo no estoy diciendo que haya que exagerar las cifras de secuestrados y muertos, pero ¿por qué por qué tomaron esta medida? Porque de esta manera las ONGs les ponen mucha más atención. Y obviamente esto ya es una cosa de término legal. Son muchos las víctimas, los campesinos asesinados por parte de los paramilitares y la guerrilla en conjunto. Entonces, aunque parezca una utopía quizás, porque la verdad es que la situación está difícil, sería muy importante tomar verdadera conciencia respecto a esto, buscar ayuda a los organismos internacionales y por supuesto pues apoyar una manera de pensar diferente por medio del presidente, sea este o sea el que sea, y de esta manera poder solucionar todas estas problemáticas que repercuten al país negativamente en todo sentido. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, compañero Julián. De acuerdo contigo, sí, muy buena ponencia. Entonces, a continuación, seguirá la suscrita con el tema de desplazamiento forzado. Entonces, así como lo mencionaba el compañero, pues estos ya son temas de trasfondo, de tiempo, ¿sí? Teniendo en cuenta que por ahí en una gaceta del Espectador leí que ya lleva más de 50 años la lucha por los, digámoslo así, los territorios campesinos, ¿sí? Es desafortunado ver cómo nuestros campesinos han sido víctimas de grupos alzados en armas y en el hoy por hoy son grupos prácticamente independientes, ¿sí? Entonces, frente a esto, se han perdido, digámoslo, las semillas y la secuencia de conservar las tierras, el campo, porque ya quienes nacieron de campesinos ya no van a tener como ese chip o esa, vuelvo y digo, esa secuencia de, de llevar como en sus genes el hecho de cultivar una tierra. Ellos ya se van a dedicar es a a la tierra, pero de una ciudad, y eso no va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, frente a este tema de desplazamiento forzado, son millones de víctimas que desafortunadamente creo que todos los gobiernos pretenden, frente a lo económico, decir, no, vamos a indemnizar las víctimas, pero entonces recordemos que si no nos vamos al tiempo actual, ya de esos dineros ya no queda nada, ¿sí? En su momento lo habrán hecho, sí, pero ese dinero tal vez lo utilizaron hasta bajo su mismo sustento, porque no creo que ellos hayan vuelto a reinvertir en otra tierra. Es muy complicado, ¿sí? ¿Por qué? Por el temor a volver, por el temor a las represalias, por el temor a ser explotados laboralmente, ¿sí? Porque si ellos vuelven a una tierra, debemos de ver que los grupos alzados en armas ya prácticamente, pues, digámoslo, en un contexto muy cerrado,
ya está plagado por cultivos ilícitos. Entonces ellos van a llegar a tomar tal vez una producción que no era en la que ellos venían y a ser explotados. Entonces sería complejo, así como antes de la intervención hablaba o debatíamos con el compañero Julián, eh, desafortunadamente del grupo que estamos hablando, de la NUC, ya ellos se han ido desligando, ¿por qué? Porque pues al no haber una continuidad, una secuencia, un apoyo por parte del gobierno, que es el principal, han tenido que desligarse para tal vez ser avantes o tener alguna ayuda ya como de forma independiente, ¿sí? Entonces, trataba de mi parte, yo hice una investigación sobre los campesinos de Sumapaz. Ellos ya son un grupo totalmente independiente de la ANU. Entonces, a causa de estos desplazamientos forzados, se vulneran los derechos humanos, se vulnera la producción campesina, se vulnera la continuidad y obviamente pues dentro del contexto, la constitución política de Colombia de 1991 están graves y vulnerables porque les están vulnerando el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la libre expresión, a muchas situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque los grupos alzados en armas lo único que ellos quieren ver es el lucro para sí mismos, más no para la comunidad independiente, así les toque explotar, les toque hasta matar a los campesinos, ¿para qué? Para seguir apropiados de estas tierras, desafortunadamente. Entonces, esa es mi intervención frente a el tema del desplazamiento forzado. Entonces, le doy el paso a la compañera Mariana. Bueno, el tema que yo escogí fue el financiero, el cual en muchas ocasiones en Colombia no se ha reconocido el aprecio colombiano hacia los campesinos referente al Estado, ya que en muchas ocasiones los campesinos se ven obligados a realizar paros como una lucha para que su economía no se vea afectada, puesto que muchas veces les roban los cultivos o no se logra vender al precio planteado en el mercado, provocando el alza de los precios, sin ver que sin ellos no tendríamos alimentos para ingerir ni exportar, viéndose afectados todos los hogares colombianos y el bolsillo de cada familia financieramente. No habría ningún aprendizaje productivo ni de capacitación, que es lo que nos plantea lo financiero. Una de las soluciones es reconocer como actores sociales y políticos a los campesinos, además de que son ciudadanos que pueden trabajar en proyectos de desarrollo nacional, como lo es también el paro, es un derecho que tenemos todos los colombianos. Y Listo, esa compañera sería. Mariana. Entonces, desde tu punto de vista como muy personal, no sé si quieres tocar como, o sea, tú en ese momento, ¿cómo puedes percibir esta polémica sobre los territorios campesinos? Los territorios campesinos, aunque han sido tan importantes para Colombia, no se les da como el valor que deberían recibir, ya que son ellos quienes, por decir así, es quienes nos llevan el alimento al mercado y no siento que no se le da el valor suficiente que deberían de tener. Perfecto, compañera. Muchas gracias. Entonces, vámonos con el tema de la compañera Carolina.
No tienes prendido el audio, compañera. Bueno, pues mi tema es en base a lo de la familia. Entonces, pues en base a, o sea, los campesinos de la NU han tenido que luchar mucho, tanto como por su familia, como por obtener, por decirlo así, un pedazo de tierra, lo cual a ellos les ha tocado trabajar constantemente para poder tener su propia tierra y de esa manera también poder sostener bien a su familia. Porque pues esto de lo de la tierra es algo que ellos utilizan para su producción, pues para de esa manera poder salir adelante. Pero ¿qué pasa? En esto ellos han sufrido de mucha violencia. ¿Por qué de mucha violencia? Han sufrido de desplazamientos, de violencia de sus derechos, no han violado por sus derechos en ningún momento. También pasaban por muy falta de apoyo, donde solamente lo que, o sea, lo que ellos buscaban era tener su trabajo digno, porque pues lo que ellos tienen es un trabajo digno, es un trabajo de campesinos, donde los campesinos siempre lo que merecen es ser respetados y pues que siempre se los apoye. Eh, Ellos han pasado también por muchos, por lo de los grupos armados, donde ellos de que se encargaban, esos grupos armados se encargaban de sacar a los campesinos de sus propias tierras. ¿Para qué? Para ellos apoderarse de ellas. ¿Y qué pasaba también con esto? A los campesinos también los secuestraban, había violencia entre ellos. Y pues eh, esto no es nada justo, no es nada justo que se haga con los campesinos porque la NU ha sido un grupo de campesinos que ha trabajado desde un principio, tanto por velar sus derechos como por sus familias, como por sus tierras. Sí les ha costado demasiado por lograr encontrar pues, lo que ellos merecen. Entonces, se dice que en lo de la violencia que ellos tuvieron, esto es como que poco a poco los comenzó a ellos como a ser más fuertes para que ellos lograran como independizarse, porque pues la verdad todo lo de la violencia, lo de los grupos armados, lo de los atentados, lo de los secuestros que ellos vivieron fueron muy fuertes. Entonces, o sea, como unas soluciones para eso sería básicamente como que realizar unas actividades donde se pueda potenciar mucho más la seguridad de cada uno de los líderes, porque básicamente los que Perdón, más compañera cargaban, Carolina. Eh, mm, mm, mm. bueno, Bueno, continuamos con la segunda parte de la reunión y estaba terminando su intervención la compañera Carolina. Carolina, por favor. bueno, para dar continuación, también, o sea, en base a lo de la violencia, los pequeños agricultores se han convertido en las principales víctimas de la violencia, donde esto afecta demasiado al campo. Y pues, o sea, no solamente por los números de muertos que han habido, sino también por la pérdida de sus propiedades, la destrucción de su identidad, también de lo cultural y lo social. Eh, el despojo que produce la pérdida de este dominio, la posesión, la ocupación, es en muchos casos a la pérdida del uso material del bien. Todo esto, pues, es provocado básicamente por el conflicto armado colombiano. Entonces, en base a esto, pues una solución sería realizar las actividades como los decía anteriormente para potenciar la seguridad de los líderes, porque los líderes pues son como uno de los principales, por decirlo así, como que de los que o donde recarga más esto, pero pues obviamente todos salen afectados. También es bueno gestionar y ejecutar los diferentes proyectos donde se mire el acompañamiento psicológico y social para cada uno de los líderes de la NU,
porque pues después de tanta violencia, esto también ocurren problemas en la salud mental, ocurren problemas psicológicos, entonces sería como una base fundamental. Y pues también fortalecer los vínculos con el gobierno para pues así poder llegar a una socialización y actividades de reconstrucción, pues de todo lo que se ha, prácticamente de todo lo que se ha perdido y cómo ellos han salido involucrados en esto. Muchas gracias, esta ha sido mi intervención. Gracias, compañera Carolina. Entonces, a continuación, vamos a tocar el tema de la compañera Angie Villa, ¿sí? Para dejar claro al señor docente, ella tuvo una calamidad y por esto no se pudo conectar, pero como grupo somos conscientes de que ella trabajó, sus aportes están en el foro igualmente y además también participó muy activamente en la creación de la entrega final. Entonces, para ser aprobado, por favor, cada uno active sus micrófonos y manifieste al docente la aprobación del mismo. Bueno, referente a lo de la otra compañera, sí, ella ha participado tanto en el grupo que tenemos como también en lo del foro. Ha estado muy pendiente de todas las actividades, pero pues por lo que le surgió el día de hoy no se ha podido conectar. Y de acuerdo. Incluso pues ella misma dejó su parte de la exposición, ¿no? Ya te acuerdas que no haya podido estar, pero todo lo demás cumplió de buena manera. Estoy de acuerdo, la compañera participó muy activamente de todo el trabajo individual y colaborativo. Perfecto. Entonces, en común acuerdo, pues vamos a debatir el tema de ella, ¿sí? Vamos a proceder a la explicación y aleatoriamente, o quien guste, hace como un sondeo sobre la parte de la compañera Angie Villa. Bueno, entonces dice que el abandono por parte del Estado es nulo. Los esfuerzos de seguridad, lo que creo que durante toda la reunión lo hemos tocado es también nefasto. Esto conllevando o interfiriendo a poder acceder a las tierras y también a la explotación. Esto recrimina a los campesinos de la zona que han tenido que optar por condiciones ilegales para poder vivir, lo que tocamos, creo que todos, sí, igual creo que todo está anclado y sobre referente a este tema, los campesinos han tenido que conformarse con muy poco, o al menos pues tratar de vivir como, digámoslo así, como con el menos básico, con el ámbito uno de no ser desalojados o desplazados y pues obviamente se enfrentarían a un mundo que es la ciudad, donde ellos no van a poder sustentarse, porque tenemos en cuenta que un campesino muchas veces se alimenta con lo de la tierra, ¿sí? Entonces salir a la ciudad, el contexto es totalmente diferente. Entonces, pues esa es mi ponencia frente a la actividad que desarrolló la compañera Ancha. Bueno, por mi parte me gustaría aportar lo que dice la compañera aquí, pues sí, ya la tocamos la mayoría, si no es que todos. El organismo que ahorita mismo se encarga de todo esto es el INCODER, que obviamente es igual que el INCORA, su gestión técnica y política es prácticamente nula. Y aquí muy interesante lo que toca la compañera en esta pequeña imagen e infografía. Es que dice pues que para optar a un buen vivir, a una buena instancia de vida, pues recurren ya a condiciones ilegales, que todos sabemos a qué se refieren los cultivos de marihuana y de cocaína, que es una problemática también muy importante. Perfecto, compañero Julián, muchas gracias. Bueno, a continuación
Vamos, profe, nosotros no utilizamos pizarra, pero sí se creó una infografía para hacer la retroalimentación del Metaplan. Bueno, entonces el Metaplan, tenemos en cuenta que este se hace frente a la Asociación Nacional de Usuarios de Campesinos de Colombia. Entonces, en el eh, ámbito familiar podemos asociar lo de la compañera Carolina, ¿verdad, Carolina? Sí, compañera. Entonces vamos a asociarlo acá a la infografía. Ok. En el ámbito legal, está el compañero Julián. Tratamos lo Yo legal, hice lo político. lo político. Compañero hizo lo económico y tú no me recuerdo muy bien. Sí, todo lo tuyo es lo político, ¿cierto? Sí. Vale. Entonces vamos a hacer aquí en la infografía lo político. Mariana, ¿cuál fue tu tema? ¿Dónde lo podemos asociar? Dentro de esta Es, infografía, es el financiero, el el último. financiero. Ok. Vamos a dejarlo así. Entonces, en lo legal, ¿qué podemos asociar de lo que hemos hablado, compañeros? ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? El área legal ya está también, ¿está vacía o está ya? Sí, podemos poner a Angie. Eso me parece que sí Sí, concuerda Angie. en Angie parte. cumple con los requisitos. Y en lo social, pues podemos abarcar lo del desplazamiento forzado. ¿Les parece bien? Sí, sí, me parece. Es como esta imagen para esta actividad. Bueno, entonces dentro del contexto, pues así quedaría
nuestra pizarra que quisimos utilizar una infografía para que fuera más didáctica, pues haya color y quede como más claro. Bueno, entonces nuestra segunda actividad sería la lista de recomendaciones que previamente pues ya se había hablado y cada uno va a exponer, no a, pues a mencionarla sobre, bueno, vamos a mencionar esta parte. Entonces le doy la palabra a Julián en el primer aporte. Vale. ¿Se La alcanza a primera leer ahí? dice, sí, ahí alcanzo. Los colombianos han sido los principales afectados por las guerras internas, siendo asesinados, por lo que se debe dar a conocer estos problemas y las acciones del Estado en diferentes organismos. Hasta ahí la primera, ¿verdad? Listo. Entonces esta iría en la primera parte de la lista de recomendaciones. Bueno, entonces dice que se deben reconocer mejor como un grupo social y de bien, ya que se hace en pro de las personas y sus acciones. En un momento yo minimizo un poco esta letra. Listo. Compañera Mariana, es la tercera. Lograr un equilibrio entre la sociedad rural, por lo que se debe dar a conocer los valores, capacidades y fortalezas a un nivel social y político dentro de los mismos campesinos. Ok, gracias. Compañera Carolina. Desarrollar capacidades que permitan el ingreso a un mercado globalizado con un desarrollo de mercados y políticas. Gracias. Y en representación de nuestra compañera Angie Villa, compañera Mariana, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí, reconocer como actores sociales y políticos a los campesinos, además de que son ciudadanos que pueden trabajar en proyectos de desarrollo nacional. Perfecto, gracias. Bueno, ese sería el listado de recomendaciones. Y en el listado de acciones, si se puede ver la imagen ahí, por favor, me confirma. ¿Si la miran bien? Bueno, entonces, Julián, ¿nos colaboras con la primera, por favor? Vale. Se debe buscar la forma para que el Estado sea garante de los derechos de estas personas, ya que están en medio de un conflicto y el Estado no está generando garantías y no respetan sus derechos como personas. Gracias.
Compañera Carolina, ¿me puedes ayudar con la segunda? Por favor. Implementar acciones que permitan un crecimiento sin un empleo, raíces o equidad para los miembros de la organización ANU. Gracias. ¿Le puedes corregir ahí, por favor? Lo que pasa es que dice una, pero esa no. Ya corregimos. Gracias. Mm. Bueno, entonces dice que resaltar la labor del psicólogo comunitario para poder implementar acciones que permitan continuar unidos como una organización y luchar por sus derechos. Mariana, por favor. Construir propuestas que puedan generar un mejor sistema económico que sea avalado por los derechos políticos, sociales y culturales de estos campesinos. Gracias. Bueno, entonces, estas serían la lista de acción y la lista de recomendaciones. Entonces, apreciado docente, pues esta fue nuestra intervención. Vuelvo y reitero la inclusión por parte de la compañera Angie Villa, ¿sí? Ya que fue una de las que estuvo muy activa dentro del trabajo y hizo las propuestas de la lista de acción. Por eso la socializamos, pero ella se encargó de realizarlas. Bueno, entonces, compañeros, muchas gracias por la asistencia a esta actividad grupal de la fase 3. Estaremos también compartiendo el enlace de la infografía para que pues, el docente también la pueda revisar y pues ahí se adjunta con la reunión. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vale, igualmente.